¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar en lo que estamos pensando? Por ejemplo, cuando hacemos conjeturas sobre algún hecho o circunstancia y después nos detenemos y nos decimos, ¿pero qué estoy pensando? A veces juzgamos mal a una persona, pero cuando llegamos a conocerla mejor nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué pensé así de ella? Y repasamos la cadena de situaciones que nos llevaron a hacer asociaciones y a sacar conclusiones apresuradas. Cuando nos ponemos a observar y reflexionar sobre lo que ocurre en nuestra mente, estamos haciendo metacognición. Es algo muy útil cuando estamos, por ejemplo, enfrentando un problema cuya solución desconocemos. El cerebro se activa, las ideas fluyen y se conectan, y si somos conscientes de eso podemos pensar mejor. Como docentes podríamos preguntarnos, ¿cuán útil es hacer metacognición para aprender a pensar de manera crítica? ¿O qué relación existe entre el pensamiento crítico y la metacognición? ¿Cuán útil es hacer metacognición para desarrollar competencias? ¿Qué habilidades ponemos en juego al hacer metacognición? Cuando apelamos al pensamiento crítico para analizar una situación problemática, ¿qué papel juega la metacognición en el análisis crítico de una situación? Más aún, podríamos preguntarnos, ¿cuántos niveles de comprensión de esta situación podríamos lograr gracias a la interacción entre la metacognición y el pensamiento crítico? Todas estas preguntas encontrarán respuesta en esta unidad. Vamos a aprender a ubicar el papel de la metacognición en nuestros esfuerzos por estimular la capacidad de pensar críticamente de nuestros estudiantes en el proceso de desarrollar sus competencias. Conceptos básicos e interacción entre la metacognición y el pensamiento crítico. Pensar críticamente no encierra ningún misterio. Se resume en la capacidad para no actuar ni decidir sin pensar y en la capacidad de razonar cuidadosamente lo que vemos, leemos, oímos o hacemos. Haz clic en cada una de las. Interacción conceptual entre pensamiento crítico y metacognición. Se suele confundir la metacognición con la memoria de una experiencia vivida. Recordar y hacer el recuento de pasos que dimos para hacer una actividad puede ser muy útil, pero no tiene nada que ver con la metacognición como proceso mental. Hacer metacognición es volcar nuestra atención sobre nuestra propia actividad mental, para observar cómo estamos razonando. Hacemos esto para entender cómo procesamos la información y cómo decidimos actuar en base a ella. La metacognición es base del aprendizaje autónomo, pues nos permite ser conscientes de los procesos mentales que ponemos en juego para ejecutar eficazmente una tarea y resolver cada dificultad. Si esto es útil cuando estudiamos, no lo es menos cuando enfrentamos un problema y debemos, por tanto, razonar de manera crítica la situación. Las estrategias metacognitivas se emplean para planificar, supervisar y evaluar la aplicación de estrategias cognitivas que se emplean en el pensamiento crítico, es decir, son un apoyo para estas estrategias. Habilidades básicas que implican el desarrollo de la metacognición. Las estrategias o habilidades procedimentales de carácter metacognitivo tienen la función de regular los procesos cognitivos. Autores como Flores, Torrado, Pérez y Mondragón, apoyados en varios estudios, sostienen que estas habilidades básicas para el desarrollo de la metacognición son tres: la planeación, la autorregulación y la evaluación de resultados. Te invitamos a leer de qué se trata cada una de ellas. La relación de la metacognición y el pensamiento crítico con el enfoque por competencias. Hemos dicho que la metacognición nos permite llevar al campo consciente los procesos mentales que se activan cuando pensamos críticamente una situación. Esto nos permite detectar sesgos o errores
en nuestra forma de razonar, aumentando nuestras posibilidades de dar una respuesta efectiva al desafío. En el terreno de las competencias, poder dar una respuesta competente a un determinado problema nos exige necesariamente pensar críticamente la situación, las eventuales alternativas y nuestras propias capacidades para ponerlas en práctica. Pero debemos tener muy en cuenta que este esfuerzo por responder de manera competente al problema amplía sus posibilidades de éxito, si y solo si somos perfectamente conscientes de nuestra forma de razonar las situaciones y las opciones que tenemos para resolverlas. Cerrón y Pineda subrayan la importancia de que los estudiantes desarrollen la capacidad metacognitiva, la capacidad de conocer el proceso de su propio conocimiento. Quien tiene desarrollada esta capacidad sabe identificar los procesos cognitivos que se utilizan para aprender, los errores en el proceso de aprendizaje y sabe plantear medidas de corrección necesarias para lograr los objetivos planteados. Función de la metacognición en el análisis crítico de una situación. En palabras de Mario Carretero, la metacognición es el conocimiento que las personas construimos respecto del funcionamiento de nuestra propia mente cuando activamos el pensamiento. Esto es lo que nos permite hacer una supervisión y regulación de nuestra propia actividad cognitiva cuando enfrentamos una tarea. La metacognición tiene 3 dimensiones: la reflexión, la administración y la evaluación. Te invitamos a leer cada una de ellas. Para Carretero, el conocimiento metacognitivo se refiere a el conocimiento de la persona, al conocimiento de la tarea y al conocimiento de las estrategias. Lee cada uno de estos para descubrir de qué se tratan. En conclusión, el control metacognitivo equivale al aprendizaje autorregulado, es decir, alude a un aprendiz competente, capaz de dirigir su propio aprendizaje a una determinada meta y de controlar el proceso de manera consciente. En un proceso de resolución de problemas, el control metacognitivo nos permite hacer el análisis de la situación y de las alternativas con plena conciencia de nuestra forma de razonar y elegir las estrategias de respuesta. Niveles de comprensión en el análisis crítico de una idea o situación. Comprender es la capacidad de pensar y actuar flexiblemente, haciendo uso de aquello que sabemos. Comprender no es repetir algo que se aprendió, es hacer uso de lo que se aprendió para explicar o resolver un problema. Si no puedo hacer eso, es que no logré comprenderlo. Perkins distingue 4 niveles de comprensión en el análisis crítico: el nivel de contenidos, el nivel de resolución de problemas, el nivel epistémico y el nivel de investigación. Lee cada uno de ellos para descubrir cómo la comprensión se va profundizando en cada nivel. Síntesis
Se avanza en los niveles de comprensión en el análisis crítico en la medida que los estudiantes tienen la oportunidad de pasar de la repetición a la explicación, la ejemplificación, la justificación, la aplicación, la comparación, la contextualización y la generalización, haciendo uso de los saberes adquiridos. El uso de los saberes adquiridos, en asociación con las estrategias cognitivas de explicar, ejemplificar, comparar, argumentar, etc., requiere necesariamente de la metacognición, pues de lo contrario, los procesos mentales se convertirían en un proceso mecánico superficial e irreflexivo.